Por favor, señora. Me está pisando la mano. Eso es para que prestes más atención y aprendas que cada quien tiene el lugar que le corresponde. Yo estaba atendiendo a otra mesa. Vine en cuanto pude. ¿Y sabes cuánto tiempo llevábamos esperando en la puerta para que alguien nos atendiera? Señora, en este restaurante trabajamos con reservación previa. Si no tiene una, debo avisar antes al encargado. ¿Reservación? Yo no necesito ninguna reservación para entrar en el lugar que yo quiero. Y si no, llama al gerente para que te explique cómo funcionan las cosas. Señora, yo no le estoy faltando el respeto. Únicamente estoy haciendo mi trabajo. Tu trabajo es atendernos. Si no puedes comprender eso, sobras en este lugar. Buenas tardes, señora. Disculpe, mi nombre es Emily. Si gusta, yo les podría atender el día de hoy. ¿Me acompaña a una mesa? Por fin. Natalia. ¡Natalia, te estoy hablando! ¿Qué fue lo que pasó allá afuera? Esa señora me estaba pisando la mano. Y me trató como si fuera una basura. A mí no me importa lo que hizo ella. Me importa lo que hiciste tú. Yo únicamente le estaba explicando el reglamento de las reservaciones. Nada más. Le levantaste la voz a una cliente enfrente de toda la sala. No. Yo no le levanté la voz. Yo le hablé de frente. Porque lo que estaba haciendo estaba mal. Mira, Natalia. En este restaurante, el cliente siempre tiene la razón. A mí no me importa si tú crees que es justo o no. Esa señora me pisó la mano a propósito. No fue ningún accidente. ¿Y si así fuera qué? Tú no vienes a discutir. Vienes a sonreír, resolver y seguir. ¿Es tan difícil para ti entender eso? Sonreír. ¿Cómo voy a sonreír si alguien me está faltando el respeto de esa manera? ¡Ya basta! Mira, yo sé que tú vienes recomendada de Administración Central y por esa razón continúas aquí. Pero no es la primera vez que tienes problemas con los clientes. Eso no es justo. No es justo tu trabajo. Tú vienes a servir. No ocasionar problemas, molestias con los clientes. Si es así, tú no mereces estar aquí. ¿Me entendiste? Regresa al salón. Y que sea la última vez, Natalia. Escúchame bien. La última vez que yo me entero que tienes un altercado con un cliente. A la próxima, el reporte lo paso directamente a Recursos Humanos. Y ponte a trabajar. Me han recomendado tanto este lugar y qué desagradable la experiencia. Pero bueno, estamos aquí. ¿Listas para ordenar? Ya era tiempo. Hemos esperado un buen rato.
Esto empezó muy mal. Lo entiendo perfectamente, señora. Mil disculpas. Le aseguro que no volverá a ocurrir. De ahora en adelante, la experiencia está garantizada. Quiero un fettuccine de camarón. Perfecta elección. ¿Y para usted? Lo mismo. Tal vez algo que deseen de beber mientras esperan. Agua mineral con gas. Yo quiero una copa de vino. Perfecto. Enseguida se los traigo. Marilyn, yo estoy desesperada. ¿Sabes algo de Ricardo? Ricardo está terminando su posgrado, su carrera en administración y finanzas, y ya casi culmina. Lo sé, pero no he podido comunicarme con él. Tarda días en responder mis mensajes. Lisbeth, Ricardo es así. Cuando se compromete con algo, pues se mete de cabeza, de lleno. Tú mejor que nadie lo conoce. Lo extraño tanto. Cuando regrese, quiero que retomemos lo nuestro. Tenemos tanto tiempo perdido. Lisbeth, tú sabes que tú me encantas para nuera. Eres una mujer de clase, refinada, con muy buen gusto y de buena familia, por supuesto. Y es que todo lo que quiero, lo consigo. Y eso es lo que mi Ricardo necesita. Una mujer decidida. Que esté a su altura para lo que le viene. ¿Tú crees que él piensa igual que yo? Por supuesto. Mi hijo es un hombre inteligente, sabe lo que le conviene. Y tú le convienes. Confía en eso. Yo no sé cómo puedes aguantarlas. ¿A quiénes? A esas señoras. Te juro que las veo y me hierve la sangre. Así es el trabajo, Natalia. Así es esto. ¿Y eso lo hace normal? No, pero así son las cosas aquí. La gente de dinero piensa que todo el mundo tiene que estar a su disposición. Y eso no lo vas a cambiar hoy. Mira, Emily, yo no estoy hablando de cambiar el mundo. Estoy hablando de que ellas nos deberían de tratar como personas. Y debería ser así, pero están acostumbradas a esto. La mayoría de clientas viene seguido. Y tratar de cambiarlas más te va a hacer volver loca. Nosotras también merecemos respeto. Yo sé, estamos aquí para servirles. Sí, pero eso no les da derecho a tratarnos como si fuéramos basura. ¿Y quién ha dicho que no? Deberían respetarnos, pero así son las cosas aquí. No vas a cambiarlo de un momento para el otro. Si esa señora al menos tuviera un poco de educación, un poco, las cosas hubieran sido diferentes. Probablemente. Pero ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Un mes? Yo llevo 8 años. Las cosas no cambian así por así. Y es preferible guardar el trabajo. O sea que me estás diciendo que la única solución aquí es aguantarnos. Mira, Natalia, necesito el trabajo. Así que solo me queda salir ahí, sonreír y para el día de mañana ya me habré olvidado. Salud. Salud. Bueno, la comida está muy bien. Y dime, Lisbeth, ¿ya has planificado cómo vas a sorprender a mi hijo? Me imagino que vas a utilizar tus atributos. Claro que sí. Voy a preparar una sorpresa, que la gente llegue. ¡Eres un inútil! Discúlpeme, señora, fue un accidente. ¿Un accidente? Eres una estúpida que no sabe hacer bien su trabajo.
Ni siquiera a servir una copa de vino. ¿Para qué estás aquí? Enseguida le cambio de mesa y le traigo un trapo para ayudarle a secar la mancha. ¿Secar la mancha? ¿Cómo? ¿Acaso no ves? Este vestido es costoso. Claro, seguramente con tu sueldo mínimo no te alcanza ni siquiera para verlo en una vitrina. Esto es inaceptable. Primero fue esa muchacha. Y ahora tú. ¿En qué clase de lugar estamos? Señora, discúlpeme, en serio. Enseguida le voy a solucionar el problema, no se preocupe. ¡No! Ya no hay tiempo, vámonos. Perdón, ¿están bien? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Que si estamos bien? ¿Acaso no ve mi vestido? Esta estúpida me lo manchó. De parte del restaurante les pido unas sinceras disculpas. Sus disculpas no van a limpiar el vestido de mi invitada. Por la mancha del vestido, no se preocupe. El restaurante puede cubrir todos los gastos de la limpieza. No es cuestión de dinero. Es cuestión de que este lugar no está a la altura para lo que cobran. Todo ha sido un verdadero fiasco. Una vergüenza, de principio a fin. Señora, le pido por favor que no se vayan. Mire, yo les ofrezco que... No nos ofrezca nada. Mejor, entrene muy bien a sus empleadas. Son una tarea de inútiles que no saben hacer ni una sola cosa bien. Vámonos, Lisbeth. A la cocina. En este momento. Tranquila, todo va a estar bien. ¿Alguien me puede explicar qué fue lo que pasó allá afuera? Señor, no fue mi culpa. Yo le trataba de servir la copa de vino, pero la señorita lo movió. ¡Emily! No me importa quién tiene la culpa. Lo que a mí me importa es que se fueron 2 clientes. ¿Saben cómo afecta a este restaurante eso? Señor, en verdad lo siento. A mí no me sirve que lo sientas. Esos clientes se fueron sin pagar, molestas y con una queja que mañana puede aparecer en cualquier lugar. ¡Eso sí me importa! Emily no tuvo la culpa. ¿Sabe cuál es el problema aquí? Que esas 2 mujeres entraron a este restaurante. Hicieron lo que quisieron y nadie les dijo nada. ¿Perdón? Sí. Esas clientas nos trataron a nosotras como si fuéramos una basura. No supieron tratar al personal. Y eso está muy mal. Natalia, te voy a pedir que te calles. ¿Es la verdad? Te estoy diciendo que te calles, que no entiendes. Ustedes 2 no saben el significado de ser un buen mesero. Un buen mesero no opina, no cuestiona, no explica, sonríe y sigue adelante. ¿Tan difícil es? ¿Tan difícil es? Que esta sea la última vez que llega una queja de esas a mí. Para la próxima, no va a haber conversación. No va a haber advertencia. Se largan a la calle. ¿Entendieron? Sí, señor. Otra cosa. Mírame a mí. Se les va a descontar el tiempo perdido y el consumo de esa mesa que se fue sin pagar. Pero, señor... En este restaurante se hace lo que yo diga. Espero que les quede claro.
A las 2. Señorita, se le cayó la manta. Natalia, Ricardo, ¿cuándo llegaste? Hace una hora, acabo de llegar del aeropuerto. ¿Por qué no dijiste nada? Perdóname. Quise darte una sorpresa. Lo siento. Estás igualito. Igual como te vi la última vez. Tú también. Estás muy hermosa. Cuéntame, ¿cómo está todo? Bien. Ya sabes cómo es esto. Estoy trabajando. De verdad. Te felicito. ¿Y lo de tu papá, cómo quedó? Muy bien. A la final obtuve lo que me correspondía. Y pues ahora estoy trabajando muy duro. No sabes cuánto me alegro. Yo sé lo importante que era para ti. Y bueno, cuéntame. ¿Tu madre ya sabe que estás aquí? No. Bueno, yo creo que lo importante es que hables con ella. Que sepa toda la verdad. Sí, te lo juro que sí. Exactamente iba a hacer eso. Te lo juro. No me jures nada. Lo mejor que puedes hacer es ir de frente y contarle todo. Te prometo que va a ser así. Pero antes que eso, Natalia, me preguntaba que ahora que estamos en la misma ciudad, ya acabamos la universidad, no sé si te parece que nos veamos más seguido. Quiero decir, sin dejar tanto espacio de por medio. Pues a mí me parece muy bien. Pero antes de empezar con todo eso, primero debes solucionar lo de tu familia. Y después estoy segura que las cosas se van a ir dando. Trato hecho. Ven. Ven, te voy a ayudar. Gracias. Tengo que dejar estas fundas ahí donde la vecina. ¿En serio? Sí. Señora Marilyn, disculpe la molestia. Quería consultarle si tal vez va a salir en la tarde o si puedo guardar el carro ya en el garaje. No, no voy a salir. Fernando, Señora, ¿has sabido algo sobre mi hijo? Tal vez te has comunicado con él últimamente. ¿Ha hablado él algo contigo? no, señora. No he conversado últimamente con el joven Ricardo. La última vez fue como hace un mes aproximadamente. Un mes. Yo trato de comunicarme con él toda esta semana. Él siempre me responde, aunque sea me deja un mensaje por muy breve que sea, pero esta vez nada de nada. Señora, no debería preocuparse. Las malas noticias son las primeras en saberse. Seguramente él tiene alguna razón. ¿Qué puede ser más importante que comunicarse con su madre? Tal vez quiere que lo intente yo. A veces el joven Ricardo me sabe contestar por las redes sociales. Fernando, si tú supieras algo me lo hubieras dicho.
Sí, señora, tiene razón. Señora Marilyn, quería pedirle un favor. En vista que usted no va a salir en la tarde, ¿yo podría salir un momento? Necesito entregar unos trabajos en la universidad, de las clases a distancia que le había comentado. ¿A distancia? ¿Y tienes que ir personalmente? Es que también tengo que rendir unos exámenes. Le prometo que solo será esta vez, por favor. Haz lo que quieras. Gracias, señora. De todas maneras, si usted necesita alguna cosa, voy a estar pendiente. Permiso. Lisbeth, quiero aprovechar el momento. Necesito conversar contigo. Escúchame, por favor. Yo no tengo nada de qué hablar contigo. Lisbeth, mi amor, ¿qué está pasando? Voy días intentando comunicarme contigo. ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Qué pasa? Pasa que todo se acabó. Eso pasa. No, ¿cómo que se acabó? Yo no creo eso. No me importa si lo crees o no. Tan solo te estoy informando. Lisbeth, escúchame, mi amor, mira. Lo que tú y yo tenemos no se puede terminar así porque sí, de la noche a la mañana. Pues ya se terminó. Entiéndelo. Tú eres un don nadie. Se terminó, pero porque tú lo quieres. Al menos dame una explicación. Creo que la merezco. La explicación es simple. Tú no estás a mi nivel. A tu nivel. Entonces, eso es lo único que a ti te importa. El estatus. Y mucho. Tú lo sabes muy bien. Yo estoy estudiando. Y pronto voy a tener mi título en administración, Lisbeth. Pronto voy a ser alguien. Y te voy a dar la vida que te mereces. Lo único que te pido, mi amor, es que me apoyes y me des tiempo, nada más. Pues cuando lo consigas, me buscas. Mientras tanto, no. Porque no tienes nada que ofrecerme. ¿Sabes qué es lo peor? Que tú aún me quieres. Tú aún me amas. Pero tienes miedo. Miedo de lo que pueda decir la gente. No te hagas ilusiones. Y ya, deja de buscarme. ¿Está bien? Pero te voy a demostrar que puedo ser alguien muy importante en esta vida. Sí, claro. Que te vaya muy bien. Adiós. Aquí estamos. Bueno, ahora sí. Ve y habla con tu madre. ¿Estás segura que no quieres pasar? Si quieres te la presento hoy mismo. No. No, Ricardo. Creo que lo importante aquí es que tú hables con tu madre. Que sepa la verdad por tu cuenta. Natalia, yo quiero que te conozca. Estoy seguro que
que le vas a encantar. No, Ricardo. Primero habla con tu madre. Yo estoy segura que ella te va a entender. Y después, si ella me quiere conocer, con mucho gusto yo voy a venir a presentarme. No lo sé. Llevo meses ensayando esta conversación en mi cabeza. Meses. Y ahora que estoy aquí, no sé por dónde empezar. Pues inicia diciéndole qué es lo que quieres en tu vida. Tus sueños, tus propósitos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ella te va a entender, es tu madre. Así de simple. Sí, así de simple. Lo demás poco a poco se va a ir dando. ¿Y si reacciona mal? Pues si reacciona mal, la conversación va a ser mucho más larga. Pero al menos ya habrás hablado con ella. Eso es lo importante. Tienes razón. Natalia, mira. Ahora que estoy de vuelta, las cosas van a ser muy distintas. Vamos a tener planes muy en serio. Ya no solo serán llamadas por teléfono de un país a otro. Eso espero. Bueno, ya, no pierdas más el tiempo. Anda a hablar con tu madre. Está bien. Gracias, mi amor. Suerte. Que no pase de hoy. Así será, mi amor. Si le escribes a Fernando, puede ser otra solución. Ricardo suele contestarle a él. Ya lo hice y no dio resultado, nada de nada. Quizá ya llegó. Puede que no tiene tiempo para llamar. No. Ricardo siempre llama cuando va a venir de viaje. Siempre. Eso nunca ha cambiado. Ricardo, hijo. ¡Sorpresa! Pero, ¿por qué no me avisaste? Te he estado llamando toda la semana. Mamá, tranquila. No quería asustarte. Pero bueno, quería darte una sorpresa. ¿Funcionó? Eso no tiene gracia. Me has tenido con el alma en un hilo. Ay, pero déjame ver. Bienvenido, Ricardo. Lisbeth. No te esperaba. Te extrañé mucho. Sé que fui muy inmadura antes. Y bueno, fue un poco complicado mantener la relación a distancia. Sí, tienes razón. Fue muy complicado. Bueno, lo importante es que estás aquí. Ven, siéntate. Pasa, pasa. Y esto hay que celebrarlo. ¿Celebrarlo? Mamá, estoy muy cansado. Necesito descansar. ¿Sí? Tranquilo, tú ve a descansar. Yo me encargo de todo. Esta noche vamos a cenar los tres juntos. ¿Los tres? Mamá, yo necesito hablar contigo, pero a solas, tú y yo. Ya habrá tiempo para ponernos al día. Ahora ve tú y descansa. Y yo me encargo de organizar todo. Por favor, Lisbeth, necesito que tú me ayudes. Encárgate del catering. Lo mejor de lo mejor para mi hijo. Él se lo merece. Y yo voy a encargarme de otras cosas. Sí, Marilu. Ahora mismo. Con No mucho es gusto. No es que tienes presa, no es que tienes nada. Llegas 20 minutos tarde. Lo siento, lo siento. Me entretuve en la calle. ¿Con quién? Con alguien. Ya después te cuento, cuando tengamos tiempo.
Qué bueno que las encuentro a las dos juntas. Escúchenme. Llegó una orden de catering para esta noche, para la familia Peña Herrera. Va a servirles a domicilio. ¿Perdón? Lo que escuchaste, Natalia. La solicitud ya fue aceptada. ¿Y para cuántas personas? Eso les confirmo en un momento. Lo importante es que quiero que estén listas en 2 horas. A ver, José. Nosotras no podemos hacer ese trabajo. Porque ese no es el servicio que da el restaurante. Nosotras somos meseras de restaurante, no de catering a domicilio. Natalia, lo que yo diga en este restaurante, en esta cadena de restaurantes, se hace y punto. Pero nada. La familia Peña Herrera es muy importante para esta cadena de restaurantes. Así que ustedes van a servirles y de la mejor manera. ¿Me escucharon? Otra cosa. Adjuntaron una disculpa. Y el restaurante la aceptó. Lo que faltaba. Ahora nosotras vamos a ir solo para quedar bien. Para pedirles perdón. Por algo que ni siquiera tenemos la culpa. A mí no me importa si ustedes tienen la razón o no. Si tienen la culpa o no. Hacen lo que yo les esté diciendo. ¿Me escucharon? Sí, claro. Estaremos listas. ¿Por qué siempre haces eso? ¿Por qué siempre dices sí a todo? Porque quiero seguir teniendo trabajo el próximo mes. Emily, entiende. No es justo lo que está haciendo. No está bien. No lo es, pero agradece que al menos tenemos trabajo. Hay muchas personas que no lo tienen. Y mejor lo ponemos haciendo las cosas. 2 horas pasan rapidísimo. Bueno. Hijo. Ay, ven, siéntate aquí. Anda, siéntate. Esto es lo que necesitaba. Tenerte aquí, en esta mesa, celebrando tu regreso. Mamá, por favor, tenemos que hablar tú y yo. Ya va a haber tiempo para eso. Ahora cenemos. ¿Y saben lo que más me alegra? Es que ahora, Ricardo, que tú terminaste tus estudios de posgrado, es momento de que formalices tu relación con Lisbeth. Ya es tiempo que en esta casa haya una boda. Pero mira lo que hiciste. ¿Qué te pasa? Lo siento mucho, señora. Ahora lo recojo. Fuera de mi casa. En este momento. Eres una inútil. Suficiente, mamá. Fue un accidente. Basta. Su madre tiene razón, señora. Lo mejor será que me vaya. Natalia. No digas nada, por favor. Señora, disculpe. No va a volver a ocurrir. Es el colmo. Primero en el restaurante y ahora en esta casa. Son unas inútiles. Lisbeth, suficiente. Fue un accidente. A cualquiera le puede pasar. A cualquiera no. A quien sabe hacer bien su trabajo, no. Natalia, espera. Natalia.
¿Qué pasó adentro? ¿Por qué hiciste caer los platos? Natalia, para. ¿Qué pasó? Él estaba sentado ahí. Ricardo. Yo lo conozco. ¿De dónde? De la universidad. Éramos novios. Me lo encontré hoy en la tarde cuando venía del restaurante. Por eso llegué tarde. Él me dijo que estaba muy ilusionado de verme, que él nunca se había olvidado de mí, que quería que retomemos nuestra relación. Ay, Natalia. Él estaba ahí, sentado al lado de esa mujer. Lisbeth, así se llama. Él me dijo que iba a hablar con su mamá sobre mí, pero no. Él estaba ahí sentado, mientras su madre le organizaba la boda. Él no dijo absolutamente nada. Nada. ¿Pero qué esperabas? Así son los ricos. Piensan que te pueden hacer sentir importante, que eres especial. Y después resulta que tú eres la otra y la que estaba sentada era la novia oficial. Emily. Yo pensé que Ricardo era diferente, que no era ese tipo de hombres. Todos piensan igual. No es tu culpa haber pensado eso, pero tampoco te sorprendas. Así son las cosas. A nosotras las pobres siempre nos ven distinto. Eso no me parece justo. No es justo, pero así son las cosas. Tú eres la que sirve los platos y la señorita es la que se los come. Él sabe perfectamente cuál es el lugar de cada una. ¿A dónde vas? Afuera un momento. Tú no te puedes ir, Ricardo. Lisbeth te ha estado esperando. Y sería muy descortés que te vayas después del fiasco que dejaron ese par de muchachas. Mamá. Es una falta de respeto, Ricardo. Lisbeth te ha estado esperando todo este tiempo. Pues nadie le dijo que esperara. ¿Qué dices? Lo que escuchaste, mamá. Lisbeth no tendría por qué estarme esperando en este lugar. ¿De qué estás hablando? Muy simple. Estoy enamorado de otra mujer. Sí, ya sé que tenía que haberlo aclarado antes. Pero ahora lo estoy diciendo. Y no me voy a retractar, mamá. Ricardo, tenemos que hablar en privado. Y piensa muy bien lo que vas a decir. No hay nada de... ¡Por favor! Lisbeth, espero que comprendas. Tengo que hablar con mi hijo en privado. ¿Nos podrías dejar solas? Sí, Marilyn, no se preocupe. Siempre te voy a esperar. Gracias por la cena. Con permiso. Ahora siéntate. Y cuéntame todo. Y no vayas a omitir absolutamente nada. ¿Enamorado? Nadie me lo va a quitar. Llevo años construyendo esto. Años esperándote. Manteniendo una relación con Marilyn. Porque sé exactamente lo que esta familia necesita. Y ahora vienes y me dices que tienes a otra mujer. No, así no, Ricardo. De mí, nadie se va a deshacer tan fácil. Marilyn me quiere como su nuera.
y siempre me ha querido. Así que a mí no me va a quitar el amor de Ricardo una simple sirvienta, una simple mesera. Haré lo posible. Haré todo lo que tenga que hacer, cueste lo que me cueste. Pero yo seré la señora Peña Herrera, lo juro. ¿Y quién es ella? Mamá, escúchame. Ella es una mujer muy encantadora, inteligente, trabajadora. La verdad, nunca conocí a una mujer igual a ella. Ricardo, yo no te pregunté eso. Yo quiero saber cómo se llama. ¿Cuál es el apellido de la familia? ¿A qué se dedican sus padres? ¿Tienen empresas, negocios? ¿Qué es lo que tienen? Cuéntame. Ay, mamá, a ver, su familia está vinculada al mundo de los restaurantes. Llevan años en ese sector. ¿Restaurantes? Sí. ¿Hablamos de una cadena de restaurantes? Algo así, mamá. Bueno, si la familia de esa muchacha está metida en ese tipo de negocios, pues las cosas cambian. Tráela. Quiero verla con mis propios ojos antes de opinar. No voy a juzgar a nadie sin conocerla. Mamá, por favor. Ricardo, tú no te puedes casar con cualquiera. Recuerda que sobre tus hombros está la responsabilidad de la empresa familiar. Tú tienes que sostener nuestro apellido. Por eso me gusta Lisbeth para ti. Sé quién es ella. Conozco su familia. Ahora, si esa muchacha tiene posición, tráela. Quiero conocerla. Está bien, mamá. Será como tú quieras, ¿sí? Relájate. Ahora necesito hablar de algo más importante. ¿Algo más? Habla. Espera, dame un segundo. Tengo que contestar esto. ¿Aló? Ah, ¿cómo está? Sí, estaba esperando su llamada. Ahora que sí. ¿Dónde estás? Ricardo, Fernando, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? ¿Cuándo llegaste? Qué gusto verte, Fernando. Yo llegué recién. Acabo de llegar del aeropuerto. Llegué directo. ¿Pero por qué no me avisaste? Yo puedo ir a recogerte. No te preocupes. No necesitaba que me recojas. Quería darles una sorpresa. Vaya sorpresa que nos estás dando, sobre todo a tu mamá. Me dijo que hace unas semanas estaba intentando comunicarse contigo y que no le contestabas. ¿Qué pasó? Sí, ya hablé sobre eso. Acabo de hablar con ella. ¿Está todo bien? Que te noto un poco raro. Sí, todo está bien. Es algo que más adelante lo voy a resolver. Pero no te preocupes, tengo que ir. Espera. Ricardo, te quiero contar algo. Es un poco delicado, pero es muy importante. Tuve que habértelo contado hace mucho tiempo, pero no encontré el momento necesario. Fernando, ¿tiene que ser hoy? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí. No, lo que pasa es que tengo que irme. Tengo que hacer muchas cosas. Estoy de apuro. Pero, ¿te parece si mañana hablamos?
Sí, pero por favor, sin falta, porque es muy importante lo que te tengo que decir. Te lo prometo. Sí, Mañana hablamos. te llevo, yo tengo las llaves del No, carro. no te preocupes, ya nos vemos. Un gusto verte, Ricardo. Hoy tampoco fue el momento. No puedo creerlo. Las envío a hacer algo tan sencillo como servir una cena y nuevamente ocasionan problemas. Y lo peor de todo, con la señora Marilyn. Señor, fue una situación que no... ¡No me interesa la situación! Ustedes tienen que hacer bien su trabajo. Es la segunda vez en esta semana que ocasionan problemas. ¿Saben ustedes dos cuánto le cuesta eso a este restaurante? Debería despedirlas. Debería despedirlas y comunicarme hoy mismo con Recursos Humanos para pasar sus reportes. No, señor, por favor, yo necesito este trabajo. No me despida. Fue mi culpa. Todo lo que pasó hoy fue mi culpa. Ella no tiene nada que ver. Les voy a dar una sola oportunidad más. Y esta vez va en serio. Una sola oportunidad. Les voy a descontar el día de hoy y el catering de toda la semana. No. Eso no es justo. Usted no puede hacer eso. Tiene razón. No es justo. No es justo para este restaurante. El día domingo también me vienen a trabajar y sin paga. Porque ustedes tienen que pagar los daños que ocasionaron esta noche a este restaurante. A ver, señora. Con todo el respeto que usted se merece. El día domingo es el único día libre que nosotras tenemos. Y usted no nos puede obligar a trabajar. Y mucho menos sin pago. Puedo despedirlas. ¿Eso es lo que quieren? No, señor. El día domingo estaremos aquí. Gracias. Retírense. No las quiero ver. Retírense de mi oficina. Natalia. Natalia, necesito hablar contigo. Tenemos nada de qué hablar, Ricardo. Natalia, solo 5 minutos, por favor. Nada más te lo pido. Escúchame. Lo que dijo mi mamá en la cena no es cierto. Yo no me voy a casar con Lisbeth. De hecho, eso nunca estuvo planeado. Pero estaba sentado al lado de ella en la mesa. Es porque ella ya estaba ahí. Yo ni siquiera sabía que ella estaba ahí. Nunca la invité. ¿Y por qué no dijiste nada cuando tu madre habló de la boda? Natalia, escúchame. Sí lo dije. 5 minutos después que saliste lo dije. Le dije que estaba enamorado de una mujer muy especial para mí. Que esa mujer eres tú. ¿Le contaste a tu mamá que soy una mesera? Lo único que le dije fue que te quiero. Y que quiero que te conozca. Es más, ella me pidió que te lleve. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro que ella me quiere conocer? Así es. Yo lamento mucho todo lo que pasó, de verdad. Ricardo, es que todo es muy complicado. Tu mamá me da miedo. Yo te entiendo, pero escúchame. Yo te prometo que esto no va a volver a pasar. ¿Sí? Solo dame tiempo. Ahora lo único que importa es que yo te quiero.
Lo demás lo resolveremos después. ¿Sí? Está bien. ¿Lograste hablar con Ricardo anoche? Solo un momento. Me llamaron por teléfono y él salió corriendo. ¿Y le preguntaste sobre esa mujer? Sí. Me dijo que la conoció en la universidad, que llevan años, que su familia está dedicada a un negocio de restaurantes. Restaurantes. Eso fue lo que me dijo. No me dio más detalles y no me dio tiempo a preguntarle por qué. Ya se había ido. Lisbeth, le pedí a Ricardo que traiga a esa muchacha para conocerla y dar mi opinión sobre ella. Claro, es razonable. Lisbeth, tú siempre me has gustado para mi hijo. Te conozco, sé quién eres. Conozco a tu familia, tu apellido, tu posición, y eso es algo muy importante. Para mí también es importante pertenecer a esta familia, y siempre lo ha sido. Si Ricardo necesita tiempo, yo se lo doy, no hay problema, porque sé que Ricardo es el hombre indicado para mí. Eso es lo que me gusta de ti, Lisbeth, tu seguridad. Ser parte de esta familia es lo que quiero, no es un capricho. Lo sé, y eso se nota. Salud. Salud. ¿Llegaste? Sí, ya estoy aquí. Puntual y todo. Natalia, mi amor, ¿estás bien? Tranquila. No va a pasar nada. Sí estoy tranquila. Pues no parece. Mírate, estás toda tensa, relájate. Todo está bien. ¿Tu madre sabe que vengo? Por supuesto. Se lo dije hoy en la mañana. Ricardo, tu madre me sacó de aquí hace 2 días. Natalia, eso fue porque no sabía quién eras. Ahora ya lo sabe. Precisamente eso lo hace peor. A ver. Natalia, tranquila. Mi mamá solo quiere conocerte. Eso es lo único que importa ahora. Escúchame. Lo demás, ya lo vemos adentro. ¿Cómo puedes decirlo así de fácil? Así de sencillo. Tú estás mal con tu madre. Ella está enojada contigo. ¿Tú crees que ella no va a reaccionar mal? Mira, te lo digo, Natalia, porque la conozco. La conozco desde que nací. Y sé que cuando quiere algo o alguien, lo quiere de verdad. Escúchame, yo sé que le vas a terminar encantando, ya verás. Pues es fácil para ti decirlo. Claro, como no eras la persona que se va a presentar al frente de ella y va a aguantar su mirada intensa. Ey, escúchame. A la final esto es mi vida. Y yo soy el único que decide con quién estar. Y yo ya lo decidí. Ahora necesito saber si tú ya lo decidiste. Sí, yo también lo decidí. Entonces vamos, sin miedo. Vamos.
Mamá, ¿qué hace Lisbeth aquí? Lisbeth es amiga de la familia. Yo la invité, quería que esté presente. Mamá, por favor. Ricardo, ¿por qué no presentas a tu amiguita? ¿Está bien? Mamá. Ella es Natalia, mi novia. ¿Qué clase de broma es esta, Ricardo? No es ninguna broma. Ya te lo dije. Natalia es mi novia. Mi hijo no se va a meter con una mesera de quinta sobre mi cadáver. Señora, con todo respeto, Con todo respeto, nada. Trágate tus palabras, jovencita. yo no me pienso callar si usted me falta el respeto. Esta es mi casa y yo hablo como se me dé la gana. Lo que sí te advierto, muchachita, es que tú no vuelves a poner un pie en esta casa. ¿Me entendiste? A ver, mamá. ¿Por qué la tratas así? Ella no te ha hecho nada malo. ¿Que no me ha hecho nada malo? Te engatusó. Te manipuló para que me mintieras. Te hizo decirme que su familia estaba metida en el negocio de restaurantes. Y mírala, es una mesera. Seguramente su padre también lo es. A ver, señora. Usted no va a hablar de mis padres. Mucho cuidado con eso. Si tú no quieres escuchar tus verdades, lárgate por esa puerta. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Natalia. ¡Natalia, espera! Tú no te vas a ningún lado. Suéltame, mamá. ¿Y a ti qué te pasa, Lisbeth? ¿Por qué te ríes? ¿Sabes qué? Haz el favor de irte en este momento. Este es un asunto familiar. ¡Vete! ¡Ey! Hay algo muy importante que hablar entre tú y yo. Entre nosotras no hay nada que aclarar. Sí. Y me vas a escuchar. Bájate de esa nube. Este no es un cuento de hadas, donde la muchacha se queda con Ricardo. No en este mundo, no en esta familia. Eso solo sucede en las películas. ¿La muchacha? ¿A qué te refieres con eso? Ah, una muchacha sin apellido, sin dinero, una simple mesera, buena para nada, que no tiene nada que ofrecer, más que llevar platos de un lado hacia el otro. Ay, querida. Y aunque Ricardo esté encaprichado contigo, eso no va a cambiar. ¿Encaprichado? ¿O cómo lo llamarías tú? Cuando yo estuve adentro, vi que llegaste y nadie te recibió con los brazos abiertos. Mira, Lisbeth, lo que pasa entre Ricardo y yo no es asunto tuyo. Sí, es asunto mío, porque él y yo nos vamos a casar. Vamos a ser esposos, aunque te duela. Y yo no voy a permitir que una muerta de hambre como tú me quite lo que por derecho me corresponde. Nadie es tuyo por derecho. Las personas no se poseen. Creo que no has captado la idea, querida. Ricardo es mío, solo mío. Y nada, ni nadie me va a separar de él. ¿Escuchaste o estás sorda? No, no estoy sorda. Y escúchame tú a mí.
Es la última vez que me tratas así. No quiero que te me acerques. Ni le hables así ni a mí ni a nadie. ¿Qué? ¿Crees que porque tienes dinero puedes venir a tratar a la gente como se te dé la gana? Pues estás muy equivocada. Y si crees que Ricardo vale mucho porque tiene esta casa y dinero, entonces la del problema no soy yo. Eres tú, por falta de inteligencia. Patética. Ven conmigo. Tenemos que hablar. Camina. Ricardo, tú sabes perfectamente quién eres. Sabes muy bien lo que nuestro apellido representa a la sociedad. Sí lo sé, mamá. ¿Sí lo sabes? Entonces, explícame, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Ah? Tienes un gran futuro. Estudiaste finanzas. ¿Qué hacías con una mesera de quinta aquí en mi casa? A ver, mamá, por favor. Natalia no es lo que parece. Ella no es así. Sé muy bien quién es esa mujer. ¿Sabes quién es? Una revista que no dudó en meterse contigo cuando supo quién eras y escalar de posición. Y eso, Ricardo, eso tiene nombre. A ver, mamá, para. Estás hablando de alguien que ni siquiera conoces. La he visto 2 veces. Para mí ha sido suficiente. Y en esas únicas 2 ocasiones, lo único que ha provocado son problemas. Pues esas 2 veces fue porque tú misma la pusiste en esa posición, mamá. Escúcheme, Ricardo. No voy a permitir que tú, mi hijo, ande con esa mesera de quinta. No lo voy a permitir. Y me importa un comino si te ofende lo que acabas de escuchar. Mamá, por favor, necesito decirte algo importante. Mamá, yo no estudié negocios internacionales ni finanzas. ¿Qué? Mamá, yo estudié gastronomía. Estudié gastronomía profesional. 4 años en una universidad de Francia. Eso fue lo que pasé haciendo todo este tiempo. Mamá, yo no quiero encargarme de los negocios familiares. No quiero encargarme de las empresas. Mucho menos quiero llevar el apellido Peña Herrera a una junta de negocios. Mamá, escúchame. Mamá, escúchame. Quiero cocinar. Ese siempre fue mi sueño. Siempre quise hacerlo desde que tengo uso de razón. Pero yo no pude hacerlo porque tenía miedo de que al hacerlo tú no me quisieras. No sabía cuál iba a ser tu reacción. Mamá, perdóname, mira, yo sé que tuve que habértelo dicho antes, pero no sabía cómo ibas a reaccionar, mamá. 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 Mamá, mamá, ¿estás bien? Mamá. Mamá, por favor, despierta. ¡Suéltame! ¡Me estás haciendo daño! ¡Ay! ¿Me puedes explicar desde cuándo estás planeando casarte con Ricardo? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Escuché la conversación que tenías con la señora Marilyn. ¿Y qué? ¿Qué tiene? Quiero que me expliques. ¿Cómo es posible que un día me dejas y al siguiente ya estás planeando casarte con otro hombre? Y no solo eso, sino haciéndole 1001 promesas a su madre.
Fernando, ¿Fernando qué? Fernando nada. Lisbeth, tú me dijiste que me amabas. Tú me dijiste que me querías. Dime algo. ¿Yo fui parte de este plan? ¿De este juego? mírame. Yo no iba a dejar todo esto. Por un simple chofer que no tiene nada que ofrecerme. Ricardo tiene todo. Yo dejé muchas cosas por ti. Cambié muchas cosas por ti. Incluso empecé a estudiar por ti. Ay, Fernando. Me alegro mucho. ¿Sabes por qué? Porque ojalá así puedas encontrar una mujer que sí esté a tu nivel. Que te apoye, que te cuide y sobre todo que te ayude a salir de la pobreza en la que vives. Porque yo no estoy a tu nivel. Tú eres un simple chofer. Entonces fue una mentira, ¿verdad? Nuestra relación fue una simple mentira. Fue lo que fue y ya terminó. Ricardo. Ricardo sabe la clase de mujer que eres. Ricardo sabe lo que necesita saber. Así que ni se te ocurra abrir la boca. Porque nadie va a arruinar mis planes. Yo seré la dueña y señora de todo esto. Seré la señora Peña Herrera. Mamá, por favor, despierta. Mamá. Despierta. Tranquila. ¿Qué me pasó? Te desmayaste. Por favor, relájate, ¿sí? Tranquila. Me dijiste que abandonaste la carrera. Que eres cocinero. Chef, mamá. No cocinero. Soy chef. Eres un cocinero con título. ¿Qué importa? Mamá, por favor, son dos cosas totalmente diferentes. 4 años que yo te enviaba dinero para que tú te matricularas, para que estudiaras. Yo le contaba a todo el mundo que mi hijo estaba estudiando finanzas. Con qué orgullo que él iba a venir preparado para manejar las empresas de la familia. Y mi hijo estaba estudiando cocina, aprendiendo a cocinar. Estaba aprendiendo a ser chef, mamá. Es una carrera como cualquier otra. Tiene años de preparación, mamá, por favor. No es lo que tú crees. No me corrijas, Ricardo. Fueron 4 años que me engañaste. ¿Cómo pudiste hacerme eso, Ricardo? ¿Cómo? ¿Sabes por qué lo hice? ¿Recuerdas aquella vez cuando yo tenía 16 años? Y yo te dije que quería estudiar gastronomía. ¿Qué fue lo que hiciste? Me quedaste viendo muy raro. Como si hubiera hecho algo malo. Por esa razón,
Tuve que cargar con todo ese peso y no pude decirte nada. Renuncia a esa locura, Ricardo, y vuelve a estudiar finanzas. Aunque estás a tiempo, eres joven. No voy a hacer eso. Ricardo. No. Y si tú no me aceptas como soy, pues yo me voy de esta casa. No quiero verte en este momento. Ya he tenido suficientes malas noticias en este día. Cuando tú quieras hablar conmigo de manera sensata, sabes dónde encontrarme. ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Pasa que en esta casa se dijeron muchas cosas. ¿Tu mamá? Sí. Mi mamá. Le conté lo de la otra carrera, lo que estoy estudiando. ¿Y cómo lo tomó? Pues muy mal. Fíjate que primero se desmayó. Luego se puso muy enojada. Y por último se fue a encerrar en su dormitorio. Hizo eso en ese orden. Espera, ¿tú cómo estás? Yo no aguanto esto, Fernando. Yo no vine a esta casa exactamente a hacer lo que ella me diga. Ya pasé 4 años haciendo eso. Ya no aguanto más. ¿Y Natalia? Natalia también se encuentra muy mal. De hecho, tengo que irla a buscar. ¿Sabes dónde está? Lastimosamente no. Debe estar en el restaurante. De hecho, ahora voy a buscarla por ahí. Pero si no está, pues me va a tocar llamarla. Ricardo, hay algo que te quiero contar. Estoy estudiando administración a distancia, por las noches. Pero yo no sirvo para esto. ¿Te imaginas? Un chofer con título. ¿Qué cambiaría? A ver, Fernando. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque tú te graduaste. Terminaste una carrera durante 4 años. Totalmente solo, sin apoyo. Eso no lo hace cualquier persona. A ver, Fernando, escúchame bien. Tú vas a terminar la carrera que tú estás siguiendo, ¿sí? Y lo vas a hacer por ti. Porque ese título solo te va a servir a ti, a nadie más. Y no te preocupes, yo te voy a apoyar. El hecho que me vaya de esta casa no significa que no lo haga. Muchísimas gracias, amigo. Ricardo, hay algo más. Necesito decirte algo muy importante. Algo de Lisbeth. ¿De Lisbeth? Mira, en este momento no tengo tiempo. Yo ahora voy a buscar a Natalia, así que... De hecho, me tengo que ir, antes de que sea tarde. Está bien, pero... Por favor, en cuanto puedas, llámame. Te prometo que te voy a llamar. Necesitas que te lleve, necesitas... No, no te preocupes. No te preocupes, cuídate. Llegas tarde. Otra vez. Sí, perdón. Si quieres, limpia la cocina. Yo me encargo de las mesas.
¿Qué pasó? Hoy conocí a la mamá de Ricardo. Y es la misma mujer que me maltrató. Incluso le llevé flores. ¿Y qué pasó? De seguro te volvió a humillar. Tú tenías razón, Emily. Tenías razón en todo lo que me dijiste. La mamá de Ricardo me corrió. Me golpeó con las flores que le llevé. Y Lisbeth también estaba ahí. La ex de Ricardo. Riéndose. Burlándose de mí. Y Ricardo no pudo hacer nada. O no quiso. Que para mí ya es lo mismo. ¿Te lastimaron? No. Pero tú me lo advertiste. Me dijiste que esa gente era así. Que primero te ilusionan. Te hacen creer que eres importante. Y después regresan a donde corresponden. Y con quienes corresponden. Ay, Natalia. Es la verdad, Emily. Es la verdad. Y no es que me esté quejando. Es solo que me doy cuenta. Me doy cuenta cómo es esta sociedad ahora. Me doy cuenta que esta relación ya no tiene sentido. Y peor aún, cuando del otro lado tienes a una familia que te humilla, que te trata mal, que te trata como si fueras un estorbo. ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien. Es solo que estoy cansada. Estoy cansada de todo esto. Se vale estar enojada. Esa familia no te merece. Mira, mejor vamos a limpiar todo, dejamos listo y así nos vamos las dos. Ya mañana verás que es otro día y va a ser totalmente diferente. Vamos. Tú, como siempre, tienes toda la razón. Gracias por escucharme. Natalia, Natalia. Ricardo, qué casualidad. Lisbeth, no tengo ganas de hablar contigo, ¿sí? Yo sí quiero hablar contigo. ¿Qué haces aquí? ¿Estás buscando a la mesera? Ese no es asunto tuyo. ¿Qué haces? Ricardo, escúchame. Yo sé que estás confundida. Estuviste varios meses fuera del país. Y ahora que regresaste, tu cabeza está llena de ideas. Y esa muchacha te parece interesante ahora. Pero yo sé que tú no la quieres de verdad. A ver. ¿Qué haces? Para. Yo no te quiero seguir escuchando. Ricardo, tú y yo funcionamos. Y siempre hemos funcionado. Conozco tu familia. Me llevo muy bien con tu madre. Conozco tu mundo. En cambio, ella no. Lisbeth, ¿sabes por qué tú y yo terminamos?
Fue un error. Tú y yo lo sabemos. No. No fue nada de eso. Fue porque tú me engañaste. Te metiste con otra persona. Y claro, también me consta que a mi madre no sabe esa parte de la historia, ¿verdad? Y escúchame muy bien. No me importa lo que hayas querido antes. Mucho menos lo que quieres ahora. Natalia es lo único que me importa. ¿Entendido? Ella no es para ti. Lisbeth, eso lo decido yo. ¿Y si hago algo para que no estén juntos? ¿Qué piensas hacer tú? Simple. Haré lo que tenga que hacer. Pero escúchame muy bien. Más te vale que pienses lo que vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque si tú haces algo, yo me voy a encargar de revelar todos tus sucios secretos. Y créeme que en esa historia tú no sales bien parada. ¿Sí? Así que vete. Natalia, ¿escuchaste lo mismo que yo? Creo que nos equivocamos con él. Sí, yo también creo lo mismo. Lo escuché con mis propios oídos. Tú también lo escuchaste. No era lo que nosotros pensábamos. Sí, pero Ricardo nunca me defendió. Su madre me humillaba, me trataba mal y él nunca dijo nada. Tal vez no supo cómo defenderte, pero eso no es lo mismo a no quererte. Pues para mí sí es lo mismo. Si él me amara de verdad, me defendería, ¿no crees? ¿Y qué fue lo que escuchaste ahora? ¿Quién fue quien te defendió? Sí, ya lo sé. Ya escuché lo que dijo. Emily, yo quiero tanto a Ricardo. Lo sé. Se te nota desde hace mucho. Sí, pero el problema es que cuando yo creo que es la oportunidad de poder retomar nuestra relación, siempre hay algo que nos frena. Siempre. Si no es su madre, son los comentarios. Las humillaciones. Son muchas cosas. La gente no va a dejar de opinar. Eso nunca va a cambiar. Pero la que sí puede cambiar eres tú. ¿Y si le doy una oportunidad y vuelve a fallar todo? ¿Y si no? ¿Y si esta vez funciona? ¿Y si regresamos con Ricardo y su madre se vuelve a meter? ¿Y si nos impide que estemos juntos? Eso no lo sabes. Tienes que intentarlo. Tienes que enfrentarte. Está bien. Está bien que... Está bien. Le voy a volver a dar una oportunidad. Ya verás que las cosas van a ser totalmente distintas. ¿Qué haces aquí? No quiero hablar. Tú no. Pero yo sí. Me vas a tener que escuchar. Tú y yo no tenemos nada. Yo vine a ver a Marilyn. Ese no es tu problema. Cualquier cosa
que tenga que ver con esta casa es mi problema. Lisbeth, escúchame muy bien. Aléjate de Ricardo. Y aléjate de esta casa. ¿Es amenaza? No. Es una advertencia de lo que puede pasar si no me haces caso. ¿Y qué piensas hacer? ¿Acaso le vas a decir toda la verdad a Ricardo? ¿Acaso piensas decirle que tú te metiste con su novia? ¿Quieres perder su amistad? Sí, sabes que sí. Es exactamente lo que le voy a decir. Le voy a contar la verdad. Así tenga que perder su amistad. Al menos voy a ser honesto con él. ¿Te vas a arrepentir? De lo único que me arrepiento es de haberme enamorado de ti, de creer tus mentiras. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Fernando y yo estábamos hablando de trabajo. No, Ricardo. Eso es mentira. Estábamos hablando de ti. De mí. ¿Y qué estaban diciendo? De algo que es muy importante y deberías saberlo. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Qué está pasando? Dime. El hombre con el que te engañó Lisbeth soy yo. ¿Qué? Mira, No. me enamoré de quien no debía enamorarme. Pensé que Lisbeth era sincera conmigo. Eso no significa nada. Él la sacó de contexto. Yo no... ¡Cierra la boca! Quiero que te largues de este lugar. Ricardo, ¡Sale de mi casa en este momento! No te quiero escuchar. Adiós. Ricardo, escúchame. Yo tuve que contarte esto hace mucho tiempo. Traicioné nuestra amistad. Y lo que hice no tiene perdón. Fernando. Toma. Déjalo así. No quiero verte en este momento. Vete. Permiso. Ricardo, hijo. ¿Viniste a darme una buena noticia? ¿Viniste a decirme que te vas a hacer cargo de la empresa familiar? No. No vine a eso. Cualquier excusa para ti es buena para no asumir las responsabilidades con la familia. Excusas. ¿Tú sabías que Lisbeth me estaba engañando con mi mejor amigo? ¿Tú sabías eso? Tú la trajiste a mi vida. Por favor, Ricardo. Todos tenemos nuestros deslices. Tú, por ejemplo, con tu mesera. Estás muy equivocada, mamá. Ella no es ningún desliz.
Y es la mujer que yo quiero para mi vida. Ricardo, si tú escoges a esa mujer, olvídate de esta familia. Pues muy bien. Ya me estaba tardando. Adiós, mamá. Natalia, Ricardo, ¿qué haces aquí? vine a hablar contigo. ¿Me puedes dar un minuto? Natalia, sé que te he fallado. No solo una vez, sino varias. Y no tengo excusa. Ricardo, Natalia, déjame terminar, por favor. Sé que mi mamá te trató muy mal. Y lo peor es que no tengo excusa. No hice nada para apoyarte. Lo único que quiero que sepas es que desde el día de hoy yo te elijo a ti. Mi mamá prefiere que me vaya de la casa antes que apoyarnos. ¿te fuiste de la casa? Así es. Esta mañana. Natalia, yo quiero estar contigo y a mí nadie me lo va a impedir. Lo único que quiero es una oportunidad. Una oportunidad real. Sin que nadie se meta. Sin pedirte que esperes más tiempo. Pero antes que respondas, necesito que sepas algo. ¿Qué cosa? Que si tú me dices que sí, yo voy a luchar todos los días para ganármelo. Mira, yo ya no dependo de nadie. Prácticamente me estoy manteniendo solo. ¿Y cómo piensas hacer eso? Pues trabajando. Mira. Vine a la entrevista. ¿Chef? ¿Vienes a la entrevista para ser el chef de este restaurante? Así es. Si Dios quiere, vamos a trabajar juntos. Y así vamos a salir adelante sin la ayuda de nadie. Ricardo, felicitaciones. Ya era hora. Que ejerzas la carrera que te apasiona, que te gusta. Todo gracias a ti. Yo siempre voy a estar aquí. Gracias por apoyarme. ¿Usted es el aspirante para chef? Claro que sí. Soy Ricardo Peñarrera. Perfecto. Acompáñame a la cocina. Quiero ver qué sabe hacer. Por aquí, por favor. Suerte. Gracias.
¿Sí? Eso ya lo sé. Escúchame bien. El dinero tiene que estar depositado máximo hasta el viernes. Si no, el acuerdo se cae. ¿Las de la limpieza? Ese dinero también quiero que me lo pases a mi cuenta. ¿Sí? Ya hablé con las meseras. Ellas van a realizar el trabajo de limpieza gratis. Ah, otra cosa. Antes que se me olvide. Hay que hablar con el nuevo chef. Hay que decirle las cosas cómo se manejan desde el principio. Tiene que darme mi comisión. Y quiero que sea bastante generosa. No me vengas con escrúpulos ahora, ¿quieres? Tú sabías bien en qué te metías. La comisión que les toca a las meseras, pues va a ser nuestra. Las cosas siempre se han manejado así. Y van a continuar de esa forma. Tengo cosas que hacer. Hablamos luego. Señora, no puede pasar. Retírate. Yo no necesito autorización de una mesera como tú. Es que son los protocolos. Pero eres una niñita insolente. Me voy a quejar con tu superior. ¿Qué ¡Qué le escuchas? insolencia! ¡Quítate! Señora, le pido 1000 disculpas. Aquí los meseros piensan que en ocasiones tienen la razón. Así veo. Usted tiene que enseñarle quién es el que manda. Fuera de este lugar los dos. Ahora. ¿Perdón? Lo que escucharon. Que se retiren de este lugar. No merecen estar aquí. A ver, mosquita muerta. Por lo visto, a ti se te olvidó quién soy yo. Yo soy el capitán y encargado de este restaurante. Tú recibes mis órdenes, no al revés. Y yo soy la madre de Ricardo, así que ten mucho cuidado de cómo tú me hablas. Y yo soy la dueña de este restaurante. Y ahora sí me van a escuchar. ¿Tú? ¿La dueña de este restaurante? Natalia Montenegro. Así es. La dueña y propietaria de la cadena de restaurantes Montenegro. Y para tu mala suerte, he visto tu trabajo como capitán de este lugar. Y déjame decirte que eres un desastre. Les robas a las personas que se encargan de la limpieza de este lugar. Y peor aún, cobras comisiones ilegales al personal. ¡Qué vergüenza! Lo mejor de todo es que tengo pruebas, documentos que sustentan todo lo que estoy diciendo. Todo lo voy a entregar al Ministerio de Trabajo para que ellos se encarguen y te hagan pagar todo lo que has hecho. Espera. Natalia, por favor, yo te devuelvo todo. Solo dame tiempo.
Tienes 24 horas. ¿Podrás arreglarlo? Lárgate. Allá está la salida. Así que tú eres la dueña. ¿La dueña de qué? Ricardo, no había tenido la oportunidad de contarte todo esto. Pero mi padre, antes de morir, me dejó en su testamento como la dueña de la cadena de restaurantes Montenegro. Y todo este tiempo he estado trabajando. ¿Quién iba a imaginar que tú eras la dueña de todo esto? Pues ya ve, lo soy. Para que aprenda, señora, no se juzga a las personas por lo que parecen. Bueno, eso es lo que menos me importa en este momento. Yo vine a hablar con mi hijo. Los dejo para que puedan hablar. Emily, acompáñame, por favor. ¿Es cierto que eres la dueña de todos los restaurantes? Sí, así es. ¿Todo este tiempo? ¿Desde el primer día que llegaste con ese mandil y esa bandeja? Sí, Emily. Desde el primer día. Ay, Natalia, ¿por qué no me dijiste nada? Entiéndeme. Si yo llegaba aquí diciendo que era la dueña de este restaurante, todos me iban a tratar diferente. Y no me iba a poder dar cuenta quién realizaba bien su trabajo o no. Mira, mi padre me dejó como heredera de este lugar, con decirte que yo ni siquiera lo había pisado. Yo no sabía cómo se manejaba esto. Por eso tuve que llegar así, siendo una empleada más. O sea que lo planeaste todo. ¿Y qué descubriste? Descubrí que las personas que se encargan de limpiar cada rincón de este lugar, a todas esas personas que se esfuerzan, les estaban robando. Al personal nuevo que entraba a trabajar, les cobraban una comisión. ¿Y solo por qué? Por trabajar en el restaurante Montenegro. ¿Puedes creerlo? Y todo esto lo descubrí gracias a eso. A que me mandaron a fregar pisos. A que me mandaron a pasar bandejas de un lado para el otro. Yo que te traté como una compañera normal. No te preocupes. Así quería que me trates. Pero te hice fregar pisos, limpiar mesas. Créeme, Emily. Aprendí mucho más limpiando mesas que estar sentada en reuniones. No te preocupes. Escúchame, Emily. Quiero que me prestes mucha atención. Para mí, lo más importante es todo lo que hiciste. Todo lo que me ayudaste. Me defendiste cuando nadie más lo hizo. Me trataste como una persona normal, con respeto, con educación. Y eso vale mucho más para mí. Por eso, ahora que despedí a José, necesito a alguien en su lugar. Y he tomado la decisión de que tú seas la nueva capitana de este restaurante. Natalia. Gracias. Tranquila, te lo mereces, te lo has ganado. Y estoy segura que vas a trabajar muy bien. Así lo haré. Muy bien, ahora ayúdame a organizar todo. Vamos a ver tu nuevo uniforme también. Vamos.
Hijo, cabe aclarar que lo que pasó hace un momento no fue mi intención venir a causar ningún tipo de problema. Mamá, tú siempre vienes con esa intención. Hijo, Ricardo, yo vine a ofrecerte una disculpa por la forma en cómo te traté y las cosas que te dije. Mamá, a quien deberías pedir disculpas no es a mí, es a Natalia. A ella la ofendiste. Pero ella no me importa, me importas tú. Tú eres mi hijo. Eso ya lo sé, mamá. Pero Natalia es muy importante para mí. Así que, si quieres remediar en algo todo lo que pasó, pues tienes que pedirle disculpas. Tienes que empezar por eso, mamá. Si no, Está bien, llámala. Señora, Natalia, yo vine a aclarar algo. Venía a decirte que me equivoqué contigo. Te juzgué por lo que vi y no me tomé el tiempo de ver más allá. Te traté muy mal y eso no habla muy bien de mí. ¿Y qué la hizo cambiar de opinión? La vida. Las lecciones que te da la vida y las recibes de donde menos las imaginas. Y esta lección ha sido una de las más duras que me ha tocado recibir. También quería decirte que me cuesta muchísimo ver a mi hijo aquí trabajando de chef. Yo me imaginaba a Ricardo trabajando en una oficina, dirigiendo las empresas de la familia. No te voy a negar, lo visualicé toda la vida, me preparé para eso. Y también me ha sido muy duro reconocer que la culpable para que él se vaya fui yo. Tenía que haber admitido que mi hijo tenía que ser feliz, verlo feliz haciendo las cosas que él hace, que él ama. Eso debió haberme importado desde un inicio, debió haberme importado siempre. mamá, no te preocupes, ¿sí? Lo de los negocios ya lo tengo resuelto. ¿De verdad? Así es. Tengo a la persona indicada que me va a apoyar con todo eso. Fernando. Casi no te reconozco. ¿Qué te pasó? Lisbeth. El tiempo pasa. Las cosas cambian. Y las personas también. Te ves diferente. Te ves muy bien. Traje. Maletín. ¿A dónde vas? Al trabajo. Y tú te ves igual que siempre. ¿Dejaste de ser chofer? Sí, hace algún tiempo. Ahora administro una de las empresas de la familia Peñarrera. En cuanto terminé mi carrera,
Me ofrecieron el puesto. Lo analicé y lo acepté. Es un trabajo que me exige bastante, pero la verdad, me gusta eso. ¿Quién diría? Ahora eres todo un ejecutivo. Nunca lo iba a imaginar. Tú no. Pero yo sabía que iba a conseguir algo en la vida. Yo sabía que iba a ser alguien importante en esta vida. Y te lo dije. Y mírame ahora. Lo logré. ¿Qué te parece si salimos? A tomar un café. A recordar viejos tiempos. No, gracias. Tengo cosas más importantes que hacer y una agenda que cumplir. ¿No? ¿Así de simple? Sí, Lisbeth, así de simple. Fernando, ya deja eso en el pasado. Los dos cometimos errores. Es cierto. Yo cometí un grave error. Haberte creído. Haber confiado en ti. Y ese error no pienso cometerlo 2 veces. Shh. No digas eso. Empecemos desde cero. Ay, Lisbeth. Tú no me quieres. Cuando estabas conmigo era simplemente por las cosas que yo podría darte. Pero como tú me dijiste, era un simple chofer, me dejaste. Pero ahora que soy un ejecutivo, que tengo mejores posibilidades en esta vida, ahora sí te nació el amor por mí. No. Yo merezco algo mejor en esta vida. ¿Y tú? No eres parte de eso. De todas maneras, Lisbeth, fue un gusto verte. Cuídate. ¿Ahora tiene hasta carro? ¡Oh! ¡Estúpida! Una mesa para una persona. Buenas tardes. ¿Tiene reservación? No, pero no creo que sea necesario. Lo siento. En este restaurante solo aceptamos bajo reservación. En este momento no tengo mesas. Pero al fondo hay mesas vacías. Esas mesas ya están reservadas. Si gusta, me puede dejar sus contactos y en cuanto se desocupe una, le llamamos. ¿Me estás diciendo que espere? Lo siento, así son las reglas de este restaurante. Mira, no pienso perder mi tiempo. Ve a la cocina y dile a Ricardo que estoy aquí. Y vas a ver que enseguida me abren las puertas de este restaurante. El chef está en servicio. No recibe visitas en este momento. ¿Sabes quién soy yo? Sí, alguien que no tiene reservación. Qué conveniente. Ahora me hablas con autoridad. Pero querida, tú sigues siendo una mesera de quinta. Buena para nada. Soy la capitana de este restaurante. Y le voy a pedir que baje la voz. O si no, que se retire. Natalia, dile a esta muchacha quién soy yo. Lisbeth, Ricardo está en la cocina. Él no va a salir. Ay, qué pesar. Mira, yo solo vine a saludarlo, nada más. Este restaurante se reserva el derecho de admisión. Y hoy lo estamos ejerciendo contigo. ¿Y quién te crees tú para hablarme así? Soy la dueña de este restaurante.
Y te estoy pidiendo que te retires. Con educación. No me hagas reír. ¿Tú, la dueña? Qué patético. Así es. Soy la dueña. Y aunque te mueras de la envidia, si lo quieres comprobar, ve y hazlo tú mismo. Y no regreses por aquí. No eres bienvenida. Muy buen trabajo, Emily. Le dieron un reconocimiento por ser el mejor chef del país. La cadena de restaurantes ha crecido un 40% gracias a él. Mira, la gente viene solo y únicamente por su comida. ¿Sabes, Natalia? Yo nunca vi a mi hijo así. Así como, Contento. Seguro de lo que es y de lo que hace. ¿Sabes, Natalia? Yo visualizaba a mi hijo de otra cosa. Lo veía encargándose de las empresas de la familia, sentado en su oficina como un ejecutivo, con su nombre allí en la puerta. Marilyn, aquí también tiene su nombre grabado en la puerta. La única diferencia es que esta puerta es la de una cocina. Gracias, Natalia. Gracias porque tú lo apoyaste cuando nadie más lo hizo. Le diste un lugar, le brindaste la oportunidad y sobre todo, le diste confianza. No te preocupes, Marilyn. No tiene de qué agradecerme. Ricardo solito trabajó mucho por ese puesto que tiene. Yo solo le abrí las puertas de este restaurante. Natalia, me gustaría muchísimo que formaras parte de la familia, que seas la esposa de Ricardo, que seas mi nuera. Mamá, ¿qué hablan ustedes dos, ah? Cosas de mujeres, algo que tú nunca entenderías. Hijo, ve y atiende a tu novia. Natalia, ¿quieres conversar conmigo un momento? Vamos. Claro, vamos. Con permiso, me retiro. Sí. Natalia, mi amor, quería decirte algo. Ahora que ya no dependo de nadie, que ya no tengo miedo a nada, que ya no hay inseguridades, quiero agradecerte. Muchas gracias por haber confiado en mí, por haber creído en mí desde el principio. Ahora que tengo todo lo que soñé, no quiero que pase un solo día más sin hacerte una pregunta. Natalia, mi amor. ¿Te casarías conmigo? Sí, sí quiero casarme contigo. Gracias. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a ser muy felices. De eso no tengo duda. Te quiero mucho.
Yo también.